Reinaldo Barrientos, soy luthier. Nací en la ciudad, bueno, en el pueblito de Chaitén, y en el 97 aproximadamente me radiqué en Puerto Montt. De que en la enseñanza media se abrió un taller experimental en Chaitén para aprender lutería. El maestro en ese entonces era Juan Carlos Moraga, un luthier reconocido de Valdivia y a nivel nacional igual. Entonces hizo algunos semestres bajo un proyecto Fondar. Luego que se terminaron los talleres, pues quedamos nosotros con un par de alumnos más, alumnos aventajados, y avanzamos, digamos, el concepto de afinar, digamos, el oficio. El luthier, o luthier en francés, es el fabricante de laúd. Esa es como la etimología. En el fondo, la lutería, el luthier, es quien fabrica, hace mantención, reparación y restauración de instrumentos musicales. Eso está dividido, digamos, en especialidades dentro del oficio, que son instrumentos de cuerda pulsada, como las guitarras, charangos, cuatro venezolanos, instrumentos de cuerda frotada, chelos, contrabajos, violines, etc. Y de ahí, bueno, instrumentos de percusión, instrumentos de viento, bronce. Pero el luthier es quien fabrica, el luthier significa fabricante de instrumentos laúd, y después, bueno, guitarra española, básicamente, que es los inicios. Guitarra árabe y española. En la lutería hay que saber conceptos, de cómo se comporta la madera, las proporciones, leer planos, ¿cierto? Hacer algunos cálculos en realidad. Para el caso de los instrumentos, digamos, y fabricar instrumentos, no es necesario saber tocar los instrumentos, porque se sigue un concepto técnico. Yo aprendí a identificar las maderas, digamos, por la escuela de lutería, por Juan Carlos Moraga. Así que yo me metí al taller hasta que terminé cuarto medio, después me vine, y obviamente en realidad quedé como huérfano del taller en ese tiempo. Así que después Juan Carlos Moraga con el tiempo emigra, digamos, a Valdivia, y obviamente yo seguí, pero ya para Valdivia. El tema, hay una especie de norma universal en donde se ha llegado a cierta conclusión de que hay ciertas maderas que son más apreciadas por los músicos y los luthieres, por cierto, para fabricarlas, por sobre otras. Y entre ellas siempre suena, digamos, la caoba, que es una madera muy reconocida en la ebanistería, que se llama, que es trabajo con madera fina. El pino abeto alemán, o pino abeto canadiense, el cedro boliviano, que es un equivalente palo rosa y ébano. Entonces, en general, esas maderas cumplen con ciertas características. Por ejemplo, el palo rosa, que es bueno, hay distintos tipos, pero sobre todo centroamericana, que se usa mucho para los puentes y los diapasones, básicamente porque son durables, porque son maderas más compactas, entonces la respuesta del sonido es mucho más equilibrada. Y en el caso de las tablas armónicas, que vienen siendo la parte de arriba de los instrumentos, yo por lo menos siempre trabajo con pino abeto alemán, porque se supone que es la mejor madera, no se supone, sino que en realidad tiene una respuesta, digamos, mucho mejor que cualquier otra madera que tiene otras características, y se mide, digamos, por el filamento, la regularidad de la veta, y por lo liviana, digamos, de la tabla en sí misma, digamos. Y en general los cuerpos de instrumentos, como en este caso es de caoba. Hay una generación anterior de luthieres, en realidad, que si bien es cierto, tienen mucho conocimiento de una lutería más clásica, con instrumentos herramientas mucho más manuales, y siguen esa corriente, y por cierto que esa corriente es muy válida, pero también habemos otros luthieres, somos pocos, pero que seguimos una corriente mucho más contemporánea, que significa que al final de cuentas el instrumento siempre se termina a mano. Eso es un hecho. Siempre se prueba, digamos, al final, y se corrigen todas las cosas a mano, pero si puede ser ayudado, digamos, con herramientas que te facilitan el trabajo, bienvenido sea. Y yo por lo menos estoy en esa línea. Y hay muchos mitos igual en torno al tema de la lutería. Y en esa misticidad que tiene la lutería, hay dos conceptos: vender y entregar el concepto técnico, y que cruza el concepto del arte como lutería, como instrumento y todo lo que implica un instrumento musical. Y la otra cosa es vender un concepto absolutamente místico. Quienes restaurar el instrumento venían de Chiloé. Algunas personas pensaban, y con justa razón,
de que algunos problemas eran grandes, entonces valía la pena viajar. Y a veces el costo del viaje era más caro que reparar el instrumento. Entonces, la primera vez fue cuando se me juntaron varios instrumentos en Chiloé y algunos que tenía que entregar, entonces me pegué el viaje y funcionó. Pero la segunda vez que fui, como había un proceso más pequeño, fui hasta Quellón, es decir, en Q, Castro, Quellón, recogí instrumentos, los reparé, me quedé en Quellón, los reparé. Lo otro que era mucho más complejo se vino al taller y los entregué de vuelta y lo volví a repetir. Entonces le ha facilitado, digamos, las cosas a la gente de Chiloé.